I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I need rules upon the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Look what you need me do. Look what you need me do. Look what you just made them. Un triste comienzo. Pues verán, yo nací en una casa, podríamos decir, no adinerada pero tampoco pobre, se podría decir que éramos de una clase media, pero eso sí era muy fascinante mi vida, aunque no tenía padre, mi madre Simore me cuidó y dio su afecto, pero un día ella conoció a alguien, sí, sé lo que piensan, esto es malo y de seguro sufriste o algo así, pero no, bueno, al inicio no. Recuerdo que cuando me conoció, al parecer le agradé pues me trataba bien y tenía paciencia conmigo, sí lo sé que tonto era, pero bueno, después de un tiempo, todo iba bien, mi madre nunca cambió su forma de tratarme, de igual manera, pero él comenzó a cambiar pues ya no me trataba igual, de una manera rápida pues como dije al inicio me trataba bien, pero poco a poco el trato de parte de él hacia mí, fue cambiando pues sin razón alguna, a veces me castigaba, esto no me gustaba pero nunca me quejo ya que al ver a mi madre feliz, algo ella podrá terminar con él y después ella sufriría, y por eso nunca le dije, pero saben, al hacer eso mejoró un poco mi vida, pues poco a poco aprendí, sobre que él trabajaba en un laboratorio que se encargaba de crear armas o bueno algo así, saben, siempre me gustó, incluso una vez le pedí que me llevara con él pero como imaginaba me lo negó, aunque sabía la respuesta tenía la esperanza de que me llevara, incluso pensé que si tal vez le servía de ayuda, él me querría más, así que siempre, o mejor dicho la mayor parte de mi tiempo libre agarraba los cuadernos de biología y de química, aunque al inicio no entendía nada, poco a poco fui aprendiendo más y más, pero sabes, me comenzó a gustar, pero dejé de hacerlo cuando mamá se enfermó, sí, mi mamá se enfermó y cuando fue al doctor, este le dijo que tenía un cálculo en el riñón, a lo que le habían dicho que por una simple operación podían quitarle ese cálculo, a los meses después fue al hospital, pero desgraciadamente, el doctor era malo, él era un maldito desgraciado, yo nunca había pensado nada malo de nadie pero, yo no pude, ella al llegar a casa, no era la misma, no tenía su felicidad habitual, mi padre o al menos como yo lo veía, salía en la mañana y no volvía hasta la noche, donde al llegar se encerraba en su sala de trabajo, es decir que solo lo veía en la mañana al irse y al volver, mientras yo siempre cuidaba a mamá y pensaba, o mejor lo que siempre me decían era que creyera en Dios y que mi fe, en él nunca flanquera, y que creyera en él ciegamente, saben, si lo hice, creí en él, pensaba en él cuando pensaba en que mi mamá esté sana, pero un día mi papá me despertó en la mañana, a lo que al salir él me dijo que si yo quería a mi mamá, a lo que yo sin dudar solo acento con la cabeza, que él me dice que curar a la gente, no importaba de qué, pero él podría curarla solo si esa medicina era perfeccionada, a lo que él me dijo que si yo me ofrecía para servir para experimentar en mí, ellos podrían curar y ayudar a mamá. En ese momento pensé en que Dios me había dado la oportunidad
oportunidad para servir de algo para poder ayudarla, así que solamente acepté sin pensar en nada más. Así fue cuando él me dijo que se irían mañana y que mi mamá quedaría a cargo de un equipo médico de profesionales, a lo que así ese día me di una ducha y me limpié lo mejor posible, incluso me saqué sangre sin querer al bañarme pues quería estar lo más limpio posible. Así después me fui a dormir. Al día siguiente me desperté y salí de mi habitación con la mejor ropa posible, y caminando al cuarto de mi mamá entré donde ella y le dije que se mejoraría y que cuando ella esté mejor iríamos a la escuela nueva, que ya estaba todo listo solo para que ingrese, pero quería que ella me llevara. Lo que en eso mi pa entra, y me pide que suba al auto donde esperara hasta que él bajara, a lo que yo solo acento y me voy, a lo que al salir él estaba hablando con mi mamá, diciéndole que se mejoraría y que cuando todo esté bien ella estarían juntos. Así salí corriendo al auto. Donde él llega mi papá estaba saliendo de la casa, a lo que él al encender el auto solo dijo bien hecho, así él comenzó a conducir hasta su laboratorio donde él al llegar él le hizo una seña rara a uno de sus asistentes, y de ahí solo escuché, el experimento comenzará, sujeto, 9 prueba 13, así sus asistentes comenzaron a sacarme la camisa y poniéndome, algunos electrodos los cuales, al parecer tomaban mis signos vitales, a lo que después de eso, me pusieron en una camilla donde, escuchaba que decían. Experimento C0 Mi 3NZ0 o también conocido como, comienzo. Parte 1. Se le insertó, una inyección del químico RJ1 o también conocido como regenerador célula, el sujeto, al parecer experimentó un gran dolor, y no solo eso su cuerpo comenzó a sufrir varios cambios, para poder reforzar el cuerpo del sujeto, la musculatura del mismo creció en un 5%, para mejorar la regeneración la cual solo actúa en un 2%, lo que quiere decir que una herida normal tarda entre 2 o 3 semanas en sanar. Con el RJ1 tarda entre 1 y 2 semanas. Se planea mejorar el producto mediante uso constante del mismo, así que el sujeto será sometido a cortes constantes, primero heridas superficiales y después al hacer que estas heridas se regeneren rápidamente, se harán heridas cada vez más profundas. En ese momento después de que me inyectaron, con eso comencé a gritar, pero en ese momento solo pensaba que esto era para poder salvar a mi mamá, así que aunque mi cuerpo pedía darse por vencido, no lo hice. Ahora estoy en un cuarto blanco bajo una máquina la cual al parecer, su función es cortarme. Nunca quise esto, pero si esto ayuda a mi mamá lo haría y soportaría. Así al ver cómo encendían la máquina comenzó a rozarme con una cuchilla. Esto no me dolía mucho, además que veía como al inicio se regeneran rápido pero después comenzaron a ingresar más. Esto sí no podía aguantar, así que comencé a gritar pidiéndole a mi papá que pasara, pero él solo me veía y se retiraba, a lo que yo pensé que es verdad, que esto era necesario, así que dejé de gritar, y me aguantaba, pero este dolor era insoportable. En ese momento solo podía pensar por qué a mí, así que solo pude comenzar a rezar y pedirle fuerza a Dios, en eso suficientemente fuertemente, para poder aguantar eso, así durante 4 meses, hasta que al final al parecer mi regeneración era total. Eso quería decir que incluso podía regenerar una pierna o brazo, sin problemas. Así después de eso, mi papá entró donde estaba yo y me dijo bien hecho esto con una voz fría, a lo que yo le dije que si ya podíamos volver a casa con mamá, a lo que él solo negó y salió del cuarto, a lo que yo solo pensaba, de seguro necesita más pruebas. Así en eso entra una señora y me dice experimento, RJ1 termino, faltan otros 5, así la señora inyectar, un líquido azul claro y diciendo, experimento, RJ2, creación de armamento. En eso la señora salió y diciendo buena suerte, salió de la habitación. Experimento RJ2. Creación de armamento cuerpo a cuerpo y pesado, se le inyectó una sustancia conocida como metal cerebral. Este se encarga de crear cualquier tipo de arma. Problema con esta sustancia crear estas armas, pero desgastando gran parte de algunas células vitales. En ese momento solo podía sentir un infierno, sentía C8 mis venas querían explotar, no me gustaba, sentía más dolor que antes, gritaba,
de dolor. En ese momento no pude aguantar más y gritaba de una manera desgarradora, y en un punto solo podía gritar, mamá, 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 ayúdame. Pero en eso escuché la voz de mi pa diciéndome que me callara, que si no era fuente ella no me querría, a lo que yo solo me callé, pero aún murmuraba, mamá ayúdame por favor. Así en eso recordé uno de los regalos de mi mamá, esa era un arma, si no mal recordaba era una pistola de dardos Nerf. Aún recordaba que mi mamá me la dio el día de mi cumpleaños, y que toque ese día jugué con esa arma, disparándole a todo. En ese momento sentí como si mi mano fuera arrancada. En esta se formaba una pistola, era la pistola de Nerf que me dio mi mamá. Los que me estaban viendo se quedaron como creaba un arma, pero no una letal sino una de juguete. Esto quería decir que podía crear cualquier arma que quisiera o incluso objetos, a lo que lo comenzaron a escribir todo lo que les vieron. Esto no fue nada, pues todos los días me inyectaron esa vacuna durante 3 meses. Esto fue demasiado, no podía aguantar. Así durante esos 3 meses sufrí como nunca. Yo siempre pensaba en mi familia. En cuando todo esto terminará volveríamos a ser una familia de vuelta. Mientras en otra parte, mejor dicho 4, en la oficina de uno de los asistentes del padre del chico. Sí señor, el chico sigue creyendo que su madre está enferma, o que no sé por qué no solo le dice que su mamá está bien, a lo que solo se escucha decir la voz del teléfono. Es para que tenga una buena razón para vivir. Después de eso el chico siguió siendo torturando durante más tiempo. Si lo sé lo que piensan, es de seguro yo me hubiera rendido si no fuera PPR la idea de querer demasiado a mi madre, ya que ella siempre fue gentil conmigo, y como hijo debo de hacer lo mejor por ella, aunque durante estos últimos días o mejor dicho meses, estuve sufriendo, pero valdrá la pena cuando vuelva a ver a mi mamá. En eso al girar un poco la cabeza pude ver a la misma señora que me puso esa vacuna, que si no mal recuerdo era RJ2, pero bueno, ella al verme solo me preguntó el por qué hacía esto, a lo que solo le pude responder que era porque quería ver a mi madre bien y que por ella haría lo que fuera, pues ella es la que me crió de manera gentil y esto era lo único que podía hacer por ella, a lo que la señora solo me miró y me dijo: es mejor que te arrepientas. A lo que al terminar de decir esto ella dijo en voz alta: inyección RJ3. Inyección de nanobots, empleo, mejora de capacidades humanas y generación de energía y producción de la misma con el ambiente que le rodee. El sujeto padece de falta de fuerza. Al parecer los nanobots, al inicio recogieron más energía de la que debían, pero poco a poco se comenzaron a calibrar para agarrar más energía ambiental y almacenarla en sus celdas. Esto puede causar mareos y malestares físicos. Bien se denota que su fuerza se redujo notablemente. Se necesita un equipo de auto-sustén de vida o soporte vital. Esto al momento de sentir esto no fue dolor, sino fue un golpe. No podía aguantar tal malestar. Esto no era dolor, esto era un mal. No podía respirar solo ni moverme siquiera, solo podía escuchar cómo hablaban de mí y de vez en cuando hablan de mi mamá. Quería levantarme y preguntarles de cómo estaba ella, pero me sentía muy débil. Esos 4 meses fueron los peores, no por dolor sino por el mal estado en el que estaba. Pero en eso vuelvo a escuchar a la misma señora, la cual solo decía que yo era un tonto por creer en algo invisible como Dios, pero yo siempre le decía cada vez que podía que no importaba que me dijera, yo creería en él, y que algún día volvería con mamá. En eso ella solo decía: a ver si sigues creyendo en el después de estas pruebas. Experimento RJ4. Infección de partículas, RP, repulsoras de poder. Estas se encargarán de expulsar la energía sobrante o energía de sobra en exceso. Estas son partículas las cuales permitirán al usuario expulsar energía eléctrica en varias potencias, y no solo eso sino también en poder manipular cualquier objeto eléctrico, aunque tiene una desventaja, la cual es que al usarse todo el poder puede dejar al usuario cansado, pero esto es variado. En esos momentos yo solo pensaba en salir corriendo y matar, pero siempre pensé, o mejor dicho abracé la idea de no
hacer daño y no dañar a gente que no avisan por órdenes, mas no por su decisión. Así pasaron los meses, hasta que pasó un año. Me da risa, ya tenía 12 años, mi mamá me hubiera dado un regalo y un peda de paste acompañado de un beso en la mejilla, la cual para MK era algo que me hacía feliz, pero ya no era posible, pero no me daría por vencido, sino que daría más hasta que la vuelva a ver. En eso la señora entra y solo me mira y dice: creo que te debo mi admiración. Yo me hubiera dado por vencido, pero sabes, creo que ya estás en tu límite. Experimento RJ5. Este experimento es el final, se incluirá un sistema de defensa el cual se denominó MRP, siglas secretas, que SL revelarán más adelante para él. Saben, solo quiero volver a casa donde podré volver a ver a mamá, a lo que en eso escucho la puerta abrirse y decir a la señora: vaya, me has sorprendido, pero sabes, nunca volverás a casa. A lo que yo, al escugnar esto, solo le dije que eso era mentira, que mi papá dijo que... Pero me interrumpió diciéndome que él solo me había mentido, que mi mamá había sido operada desde hace mucho, que hace 1 año y 3 meses, ella estaba bien, a lo que yo le dije que me está mintiendo, que mi mamá me hubiera buscado, si yo estuviera bien, a lo que él, solo comenzó a decirme que eso era mentira, ya que, él solo me dijo eso para que no muriera, a lo que solo comienzo a gritar, a lo que ella mientras salí del cuarto decía: ja 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 ja, maldito niño. En eso, escucho en mi mente: mátalos, mátalos, ellos mintieron, mamá, ella nos necesita, debemos volver con ella. A lo que en eso comienzo a mover los brazos con fuerza, así rompiendo las ataduras de metal y argollas de metal en mi cuello, a lo que se comienza a escuchar una alarma cada vez más fuerte, la cual, al parecer decir él, experimento, comienzo a escapado alerta máxima. Así mientras caminaba por los pasillos, unas personas me disparaban, otras solo intentaban detenerme. Vi a la señora, que cuando se dio cuenta de mí solo di: móvete, pues verás que lo que decía era verdad. Así al salir de ese lugar, comencé a caminar a la dirección de mi casa. Aún recuerdo la dirección de mi casa, aún recuerdo 6 cuadras recto, y 5 a la izquierda, y a la derecha al final de la cuadra, una saca de colar blanco, con un techo marrón. Así comenzando a correr veía todo un poco diferente, como la casa de la señora Emilia, estaba mejor pintada, pero lo que me llamó más la atención fue, que al acercarme a mi casa veía un muro con un montón de nombres de niños, y por alguna razón estaba el mío, pero no le di importancia, así que seguí corriendo, a lo que al alejarme más pude ver mi casa. Esta no había cambiado en nada, incluso a lo lejos pude ver a mi madre entrando a la casa, la veía tan feliz, tan alegre, yo solo podía pensar en que volvería a estar con ella. Una vez acercarme pude ver a mi papá entrando a la casa, a lo que en ese momento solo pude pensar, nosotros todos juntos, a lo que al llegar enfrente de la casa, me asomé por la ventana, esperando ver a mi mamá y papá esperándome, pero lo que vi fue otra cosa, un bebé, de no sé cuánto. Mi mamá lo tenía en sus brazos, a lo que mi bosta se posicionó en la mesa al lado del sillón. No pide ver la foto de nosotros, o al menos alguna foto mía, solo la de ellos, así que antes pensar algo malo, decidí subir por el árbol que daba a la ventana de mi cuarto. No veía nada, todo mi cuarto estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada en ese lugar, a lo que yo no quería pensar que me habían olvidado, así que como último recursos bajo del árbol y me dirijo a la puerta, y la golpe suavemente, esperando que alguien me abriera la puerta, a lo que al pasar 5 minutos lo que veo a mi madre abrirla, a lo que antes de que yo diga algo ella me dice: hola niño, ¿qué se te ofrece? Al escuchar esto solo pide decir: ¿no me recuerdas? A lo que ella solo me dice que no y que nunca me había visto, a lo que yo en ese momento veo a papá, el cual preguntaba quién era, a lo que al verme, no dice nada, pero yo le digo: papá, soy yo papá, porque mamá no me recuerda, pero él solo me ignora y dice: cierra la puerta, ese niño de seguro que es uno de esos ladroncillos que escuché en la televisión. A lo que él, al verme sucio y con rastros de algunos golpes, solo cerró la puerta rápidamente y dijo: largo de aquí.
En ese momento sentí como mi corazón se detuvo. Yo por ella vivía para que mi corazón volviera a estar con ella, porque yo creí en él, Dios porque ella no me recuerda, porque en ese momento todo mi cuerpo comenzó a cambiar, todo lo que yo era se modificó, mis ojos eran de distinto color, yo solo escuchaba porque yo Dios porque. Así un arma en mi mano se creó independientemente de esta, es decir, el arma se creó pero así la podía solrar, esta no era parte de mí, era algo más, no una parte de mí, a lo que en eso una aura eléctrica me rodea la cual se comenzó a expandir, hasta que llegó a un punto el cual la puerta estaba al frente mío se desintegró y solo gritaba porque, a lo que en eso mi padre o al menos como yo lo veía decir vete de ahí monstruo, a lo que yo solo le podía decir, monstruo, tú eres el monstruo. Todo ese tiempo de experimentación, todos los gritos desgarradores, todas las súplicas de ayuda, y yo soy el monstruo, yo no soy el monstruo, tú eres el monstruo, así en eso le comienzo a disparar en piernas, hombros y brazos, dejándolo inmóvil, a lo que mi mamá me mira y me comienza a insultar, a lo que yo solo le digo que cómo se atreve a insultarme después de todo lo que sufrí por ella, todo no es justo, a lo que yo salgo corriendo de ese lugar, pero antes de irme corriendo la escucho decirme, Max, a lo que yo solo digo aún de espaldas ya no existe Max, solo comienzo, así salí corriendo a una velocidad impresionante como si fuera una moto, en eso solo podía pensar en algún lugar donde pudo era esta solo, a lo que en eso escucho la pulsera en mi ano decir. MRP, activado, base de interdimensional experimental, así en eso la misma capa eléctrica de en antes me vuelve a recubrir, así desapareciendo y dejando un agujero donde solo quedó el uno. Mientras en otro lugar se veía como alguien caminaba por una calle cuando vio una pequeña explosión a lo lejos. Mientras yo solo escuché portal cerrado dimensión, RX 153, pases virtuales activos compatibilidad al 100%, bienvenido nuevo usuario.